Hola a todos amigos, es un placer tenerlos de nuevo en el canal. En el episodio de hoy todo comienza a ponerse más tenso y peligroso que nunca, cuando Hoaika decide revelar una verdad que ha estado guardando en su corazón. Un hombre extraño, violento como un gángster, llegó a la casa de la madre de Hung para exigir el pago de una deuda. Hoaika estaba afuera y escuchó claramente toda la discusión desde las amenazas hasta el pánico de la madre de Hung. Aunque no sabía quién era ese hombre, tenía la sensación de que no se trataba de una deuda común. Cuando Hung se enteró, no lo creyó de inmediato, pero cada detalle que Hoaika le contó comenzó a hacerle dudar el dinero que le acababa de dar a su madre, la incomodidad en su mirada, el miedo que no pudo ocultar. En medio del silencio y de enfrentarse a una elección difícil entre el respeto filial y la seguridad de su pequeña familia, Hung se encuentra ante una decisión muy complicada. ¿Seguirá Hung confiando en su madre o descubrirá la verdad detrás de esa deuda misteriosa? Y Hoaika hizo lo correcto al romper el silencio. Quédense hasta el final para ver qué sucede en la continuación de la historia. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos episodios llenos de tensión. Esa tarde Hung pasó por la casa de su madre después de varios días ocupados. La casa familiar seguía igual, pero él sentía una tensión silenciosa que lo envolvía. Su madre estaba allí, su figura más pequeña bajo la luz del atardecer, evitando la mirada de su hijo. Hung comenzó a preguntar por cosas cotidianas, pero cuanto más hablaba, más sentía que su madre ocultaba algo. Después de un momento de duda, su madre finalmente habló lentamente. Le dijo que el año nuevo estaba cerca, que había muchas cosas que comprar para la casa, pero el dinero escaseaba. Su voz temblaba al pedirle prestado un pequeño monto solo para poder tener un té más completo. No se atrevió a mirarlo directamente a los ojos con las manos entrelazadas en un gesto de nerviosismo. Hung, al escucharla, se quedó pensativo. No sospechaba nada, ya que siempre había creído que su madre había saldado todas sus deudas y que la vida empezaba a estabilizarse. Solo le pidió que no gastara demasiado, que no se preocupase demasiado, y le entregó el dinero en silencio. Para él, eso era simplemente el deber de un hijo hacia su madre, especialmente con la llegada del año nuevo. Al recibir el dinero de Hung, la madre de él sintió que su corazón se apretaba. Agachó la cabeza para agradecerle, tratando de ocultar el temblor en sus manos. No pudo decirle la verdad que ese dinero no era para las compras de Año Nuevo, sino para pagar a la persona que había hecho daño a Hoaika, el hombre que había regresado con amenazas frías. Hung se fue de la casa con una sensación de tranquilidad que duró poco, sin saber que el dinero que acababa de darle lo había acercado aún más a un oscuro secreto. Mientras tanto, su madre se quedó sola, abrazando el dinero con las manos, con el corazón lleno de arrepentimiento, miedo y una profunda incertidumbre sobre cuánto tiempo más podría ocultar esta verdad. Hung llegó a casa de Hoaika cuando el sol ya comenzaba a ponerse. La puerta estaba entreabierta, el jardín estaba tranquilo y dentro de la casa no había nadie. Aparcó la moto y se sentó en la pequeña mesa frente al porche, donde normalmente toda la familia solía sentarse a tomar algo. El silencio del ambiente hacía que sus pensamientos fueran más claros. El té se acercaba rápidamente. Hung miraba alrededor del jardín preguntándose qué debería comprar este año para Hoaika y Tony. Un té más completo, más cálido, sin necesidad de grandes lujos, pero lleno de paz. Luego sus pensamientos se dirigieron nuevamente hacia su madre. Ella ya estaba mayor, su salud ya no era la misma, y si el té llegaba sin la presencia de sus hijos, se sentiría muy sola. Se preguntaba si debería ir a casa de su madre para celebrar el té, pero en ese momento viejos recuerdos lo hicieron detenerse. Todo lo que su madre había hecho a Hoaika, el daño que ella había sufrido, seguía siendo una cicatriz difícil de borrar.
Sentía su corazón dividido entre el deber hacia su madre y la protección de la mujer que amaba. Cuanto más pensaba, más dudaba sin saber qué decisión era la correcta. En ese momento el sonido de la puerta se abrió suavemente. Huayca regresaba del mercado con una bolsa de compras en la mano, su rostro un poco cansado, pero sus ojos seguían siendo amables. Al ver a Hung allí, sonrió levemente. «¿Hace mucho que llegaste?», preguntó ella. Hung levantó la vista y sus pensamientos pesados se calmaron por un momento. «Acabo de llegar. ¿Fuiste al mercado? ¿Estás cansada?». Huayca negó con la cabeza, dejó la bolsa en la mesa y se sentó frente a él. «No es para tanto, el mercado está lleno porque se acerca el Tet». Hung la miró y en su corazón surgió una mezcla de calidez y preocupación. Sabía que aunque quedaran muchas cosas por decir, solo con esos momentos tranquilos como este, quería aferrarse aún más a su pequeña familia, y entendía que las decisiones que debía tomar no serían nada fáciles. Huayca y Hung se sentaron frente a frente en el porche de la casa y la conversación fluía con la suavidad de cualquier otro día. Hung le contó que acababa de pasar por la casa de su madre, que ella estaba ocupada preparando el Tet y que él le había dado algo de dinero para que pudiera comprar lo que necesitaba. Su voz era tranquila, como si fuera algo completamente normal que un hijo hiciera por su madre. No mencionó que su madre le había pedido el dinero prestado, solo dijo que había sido él quien había insistido para que ella no se preocupase. Huayca escuchó en silencio, asintiendo ligeramente, pero por dentro sintió una punzada de inquietud. De repente la escena de la tarde anterior vino a su mente, las voces en disputa desde la casa de la madre de Hung, el hombre extraño con una voz áspera y la tensión visible en el rostro de la mujer mayor. Exigir dinero, esas dos palabras quedaron atrapadas en su mente como un fragmento de un rompecabezas que no podía encajar. Miró a Hung, que tenía una expresión relajada con los ojos tranquilos y sin ninguna sospecha. Huayca dudaba. Si le decía lo que había oído, él pensaría que era demasiado desconfiada, o peor aún, se vería involucrado en un problema del que ni siquiera era consciente. Temía romper la calma que tan raramente compartían. No quería que Hung se preocupara más con el Tet tan cerca. Hung continuó preguntando sobre el mercado, sobre qué le gustaría a Tony para el Tet, y la conversación siguió fluyendo de manera tranquila. Huayca sonrió y respondió, pero por dentro había un vacío que aún no se atrevía a llenar. Se preguntaba si debía callar para mantener la paz o hablar para prevenir un posible peligro. Esa pregunta flotaba en su mente sin respuesta, mientras decidía posponerla, al menos por ahora, esperando un momento más adecuado para expresar su preocupación. Después de un momento de silencio, Huayca respiró profundamente. Puso las manos sobre la mesa y su voz, aunque tranquila, sonaba mucho más seria. Finalmente decidió compartir lo que la había estado inquietando todo este tiempo. «Hung, hay algo que quiero decirte», comenzó. «El otro día, cuando fui al mercado y pasé cerca de la casa de tu madre, un hombre llegó a pedir dinero». Hung se detuvo, levantó la vista y la miró con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en incredulidad. «¿Pedir dinero? Pero mi madre me dijo que ya había pagado todas las deudas». Huayca negó con la cabeza. Le contó que estaba fuera de la casa cuando escuchó las voces. El hombre hablaba de manera muy agresiva, con un tono áspero y una actitud intimidante. Por lo que ella percibió, no era una persona conocida o familiar, sino más bien alguien del tipo gángster que venía a cobrar una deuda. «No sé quién era ese hombre», continuó Huayca, «pero estoy segura de que no era un prestamista normal. La forma en que hablaba y su mirada era aterradora». Hung frunció el ceño y negó con la cabeza varias veces. «No puede ser. Si algo así hubiera pasado, ¿por qué mi madre no me lo dijo?». Huayca lo miró fijamente. Le contó que después de que el hombre se fuera, entró a la casa y preguntó qué había ocurrido.
Su madre estaba muy tensa, solo le dijo que había pedido dinero prestado hace tiempo y no había podido pagarlo, por lo que ahora venían a reclamarlo. No dijo nada más. «No te lo digo para que desconfíes de tu madre», dijo Huayca con voz suave. «Solo es que siento que algo no está bien. Tengo miedo de que tú no sepas, y si algo pasa más adelante, entonces...» Hung se quedó en silencio. En su mente comenzaron a encajar piezas dispersas, el dinero que acababa de darle a su madre, la incomodidad en su mirada ese día, y lo que Huayca acababa de contar. Aún no lo creía completamente, pero una sensación de inquietud empezó a invadirlo, como una señal de que tal vez había algo importante que había pasado por alto. Hung permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando la mesa como si intentara organizar todo lo que acababa de escuchar. El aire frente al porche se volvió más denso, solo el sonido del viento pasando por los árboles rompía el silencio. ¿Estás segura?, preguntó Hung, su voz más grave. ¿Y si te equivocaste al escuchar, o si fue solo un malentendido? Huayca negó con la cabeza. No me atrevería a decir que lo entendí todo, pero estoy segura de que no me equivoqué. Estuve afuera un buen rato. Ellos discutieron bastante fuerte, no fue solo un par de palabras. Hung se llevó la mano a la frente, exhalando pesadamente. Pero mi madre nunca me dijo nada de esto. Si fuera tan peligroso como dices, ¿por qué lo ocultaría? Tal vez porque tiene miedo de que te preocupes, respondió Huayca, suavemente pero con firmeza. O tal vez porque tiene miedo de decepcionarte. Esas palabras hicieron que Hung se detuviera. Recordó la incomodidad de su madre cuando le dio el dinero, la forma en que evitó su mirada rápidamente antes de apartarse. En ese momento pensó que solo se sentía avergonzada por recibir la ayuda de su hijo, pero ahora que lo pensaba todo, no parecía tan simple. ¿Cómo era ese hombre?, preguntó Hung curioso. Más o menos de unos 40 años, recordó Huayca. No estaba bien vestido, su mirada era muy dura. La forma en que se paraba, cómo hablaba, parecía alguien acostumbrado a intimidar. No creo que fuera un prestamista común. Hung apretó los puños. ¿Oíste lo que dijeron sobre el dinero? Huayca asintió. Pude oír algo. El hombre dijo que tu madre había postergado mucho, que los intereses se habían acumulado. Ella le pidió más tiempo, rogando que hablara más bajo porque temía que los vecinos escucharan. Hung cerró los ojos por un momento. La sensación de incomodidad en su pecho comenzó a volverse más pesada. Si es así, el dinero que le di hoy... Huayca no respondió de inmediato. La miró con una mezcla de preocupación y culpa en sus ojos. También pensé en eso, pero no me atrevo a asegurarlo. Hung soltó una risa amarga, pero su sonrisa estaba llena de frustración. Pensé que había hecho algo correcto, y ahora me doy cuenta de que podría estar ayudando a algo de lo que no tengo ni idea. No te castigues a ti mismo, dijo Huayca rápidamente. Tú no sabías. No te lo estoy diciendo para que pienses que te equivocaste, sino porque me preocupa. Hung la miró. ¿Te preocupa mi madre o te preocupas por mí? Por los dos, respondió Huayca sin dudar. Al escuchar el nombre de su hijo, Hung sintió que su corazón se apretaba. ¿Te preocupa que esto afecte a Tony? Huayca asintió. Personas como esa, no les importa si lo que hacen está bien o mal. Si se ven acorralados, podrían hacer cualquier cosa. Hung se levantó, dio unos pasos por el jardín y luego se detuvo. Tengo que hablar directamente con mi madre. Huayca vaciló. ¿Estás seguro de que deberías hacerlo ahora? No me gusta que me oculten cosas, dijo Hung, su voz más firme. Y menos aún me gusta que tú y Tony estéis cerca del peligro sin que yo lo sepa. Huayca lo miró y luego dijo suavemente, me da miedo que si le preguntas directamente, ella se asuste. Y cuando la gente se asusta, es más fácil que cometan un error. Hung se detuvo. Entonces, ¿qué sugieres que haga? Huayca pensó por un momento. Al menos deberías estar más atento. No des más dinero si no entiendes bien la situación. Y, si puedes, me gustaría que pasaras más tiempo con ella en este periodo. Estar cerca. Hung frunció el ceño.
No que te mudes a vivir con ella, explicó Joaika, solo que la visites más. Así si pasa algo raro, al menos podrás saberlo a tiempo. Hung suspiró. No estoy listo para eso aún. Joaika comprendió lo que él quería decir. Lo sé. No te presiono. Pero esto ya no es solo un asunto de tu madre. Hung guardó silencio. Un momento después preguntó suavemente, ¿qué más te dijo tu madre cuando fuiste a preguntar? Nada más, dijo Joaika, negando con la cabeza. Solo que había pedido dinero prestado hace mucho y no lo había pagado, así que ahora venían a cobrar. La vi muy asustada. ¿Asustada hasta qué punto? Tan asustada que le temblaban las manos cuando servía el agua, recordó Joaika. Su voz se apagó. Nunca la había visto así. Hung se sentó nuevamente en la silla. Si realmente son gánsteres, esto no se puede tomar a la ligera. Joaika lo miró, su mirada más decidida. ¿Confías en mí? Hung la miró directamente a los ojos. Confío en ti. Esas palabras hicieron que Joaika suspirara aliviada. Entonces, no dejes que esto pase como si no lo hubieras escuchado. No lo haré, dijo Hung, pero tampoco quiero que todo se salga de control. Solo necesito que seas más cuidadoso, dijo Joaika con suavidad. Lo que decidas hacer, lo dejo en tus manos. Hung asintió y luego preguntó de repente, ¿tienes miedo? Joaika sonrió tristemente. Claro que sí, pero tengo más miedo de que no sepas nada. Hung le tomó la mano. Gracias por decírmelo. Joaika apretó suavemente su mano. Lo pensé mucho antes de hablar, pero creo que el silencio no es la forma de protegernos ahora. Hung miró hacia la puerta donde la tarde se estaba cerrando. Si esa persona vuelve mañana, Joaika negó suavemente con la cabeza. Espero que no, pero si lo hace, no dejes que mi madre se enfrente sola. Hung asintió lentamente. Te lo prometo. Un nuevo silencio se instaló. Luego Hung soltó una risa ligera intentando aligerar el ambiente. Bueno, lo dejaré en mis manos. Ahora ve a cocinar o Tony se va a quedar con hambre. Joaika también sonrió, aunque en su corazón aún no estaba tranquila. Sí, pero recuerda lo que te dije. Lo recordaré, respondió Hung, y no lo tomaré a la ligera. Ambos se levantaron y entraron a la casa. La conversación se cerró por el momento, pero lo que se había dicho había cambiado todo en silencio. Hung sabía que desde ese momento ya no podía quedarse al margen. Y Joaika también entendió que una vez que la verdad saliera a la luz, no sería fácil cerrarla como si nunca hubiera existido. En este episodio hemos sido testigos de cómo el misterio y la tensión se han ido acumulando en la vida de Hung y Joaika. Lo que parecía ser una rutina cotidiana se ha convertido en una pesadilla llena de dudas y temores. Joaika, al no poder quedarse callada ante lo que había oído, decidió enfrentar a Hung con la verdad, aunque sabía que sus palabras podrían cambiar todo. El secreto de su madre oculto durante tanto tiempo ahora comienza a salir a la luz, pero las respuestas aún son inciertas. ¿Por qué Hung no había sabido nada de la deuda? ¿Por qué su madre se mostró tan nerviosa y evitó hablar del tema? A pesar de las dudas, Joaika no ha querido dejar que Hung siga viviendo en la ignorancia. El amor y la protección que siente por él y por su familia la impulsaron a hablar, aunque su corazón estuviera lleno de miedo por las posibles repercusiones. Por otro lado, Hung, enfrentándose a la verdad que le había sido oculta, empieza a dudar de todo lo que creía saber. La revelación de Joaika lo hace cuestionar su relación con su madre y sus decisiones. Aunque todavía no está completamente seguro de lo que está pasando, la inquietud en su corazón le dice que algo no está bien. La sensación de que todo podría estar a punto de cambiar le pesa cada vez más. Este episodio no solo nos muestra las complicaciones de una deuda no resuelta, sino también cómo la falta de comunicación y los secretos pueden generar una presión inmensa en una familia. Lo que parecía ser un pequeño favor, ayudar a su madre con algo de dinero para el TED,
podría estar relacionado con algo mucho más grande, algo que Jung no había considerado hasta ahora. Y ahora, con la amenaza de un hombre extraño que exige dinero y la tensión que se respira en el aire, la vida de todos está en peligro. ¿Logrará Jung descubrir la verdad a tiempo? ¿Será capaz de proteger a su familia de una amenaza que hasta ahora no había percibido? ¿Cómo reaccionará su madre cuando finalmente se enfrente a la realidad de la deuda que ha estado escondiendo? Lo único que sabemos con certeza es que el futuro de Jung Hwae-ka y Tony está en juego, y las decisiones que tomará en los próximos días podrían cambiar sus vidas para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de misterio y emoción. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios de esta historia llena de giros inesperados. Mantente con nosotros porque lo que viene puede sorprenderte. Hasta la próxima. Không thể thoát khỏi sự căng thẳng trong lòng. Tại sao Hoài Ca không về như đã hứa? Tại sao cô ấy không trả lời khi anh gọi tên cô? Có điều gì đó không ổn trong khu rừng quen thuộc mà họ đã đến nhiều lần. Khi Hà đi đón Tony, tâm trí anh cứ chạy đua về Hoài Ca. Anh cảm thấy như mình đang rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Mọi thứ đột nhiên trở nên hỗn loạn trong tâm trí anh. Càng nghĩ càng rối bời. Điều gì có thể khiến Hoài Ca biến mất không dấu vết? Anh không thể để mọi chuyện diễn ra như thế này. Hà không muốn thấy Hoài Ca nguy hiểm thêm một lần nữa. Anh phải đi tìm cô bất kể thế nào. Nhưng Hà không dừng lại. Anh quyết định đi thẳng vào rừng. Mặc dù trong lòng nỗi lo, sợ hãi, căng thẳng dâng trào, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng tìm được cô. Liệu anh có thể tìm thấy Hoài Ca trước khi quá muộn? Anh đã gọi tên cô rất lâu nhưng không có tiếng trả lời. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô ở gần. Mỗi bước anh đi dường như chỉ khiến bóng tối càng ngột ngạt hơn. Cảm giác bất lực khiến anh sợ hãi. Anh không thể đứng đó và không làm gì cả. Anh càng nghĩ, anh cảm thấy bị mắc kẹt trong nỗi sợ. Hoài Ca vẫn hoàn toàn chứ? Anh có thể tìm thấy cô trước khi trời quá muộn không? Những câu hỏi này vang lên trong tâm trí anh, khiến mỗi bước chân trở nên nặng nề hơn. Nhưng anh biết rằng nếu anh dừng lại thì có thể đã quá muộn.